Hay historias en la Biblia que parecen tan lejanas que casi suenan como leyenda, pero hay otras que nos miran como un espejo. Y si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que la historia de hoy te hará ver tres cosas: el peso de nuestras decisiones, la fuerza del arrepentimiento y la grandeza del perdón de Dios, incluso cuando creemos que ya no merecemos nada. Y tal vez estés aquí porque también sientes que te equivocaste demasiado, o porque cargas heridas que nadie conoce. Quizás tienes miedo de las consecuencias, o sientes que tu vida se salió de control. Si ese es tu caso, aunque sea un poco, no salgas de este video, porque la jornada de Manasés revela una verdad que puede cambiar tu historia desde hoy. Dios nunca abandona a quien todavía es capaz de decir: Señor, ayúdame. Y antes de comenzar, quiero que entiendas algo importante. Manasés no fue solo el peor rey de Judá. Fue la prueba viviente de que incluso en el fondo del pozo existe un camino de regreso. Y ese camino, por más estrecho que parezca, aún está abierto para ti. Ahora respira profundo, porque lo que vas a escuchar es fuerte, humano, doloroso, pero sobre todo transformador. Manasés nació rodeado de luz, propósito y promesas. Su padre, Ezequías, era un ejemplo raro de fe, un hombre que vio lo imposible suceder ante sus ojos. Jerusalén vivía un tiempo de restauración, de adoración verdadera, de milagros que aún resonaban en el corazón del pueblo. Y Manasés creció en ese ambiente, escuchando historias que cualquiera desearía heredar como fundamento espiritual. Pero las herencias no garantizan destinos. Lo que recibes no determina quién serás. Lo que determina es lo que haces con lo que has recibido. En nuestra vida pasa igual. Puedes venir de una familia buena, de una educación cristiana, de un ambiente de fe, y aún así perderte en el camino. Esto sucede cuando el corazón se acostumbra a lo sagrado, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Manasés. Heredó todo, pero no valoró nada. Es como un joven hoy que recibe una empresa lista, una casa lista, una familia estructurada, pero decide destruirlo todo porque cree que sabe más que la historia misma. Las fortalezas que Ezequías había levantado se volvieron paredes invisibles ante la inmadurez del hijo. Y quizá tú también has vivido algo parecido. Ver a alguien destruir en días lo que tomó años construir. Es duro, pero es real. Y nos recuerda que la fe no se transmite automáticamente. La fe debe elegirse. Manasés tenía apenas 12 años cuando fue coronado rey. 12. Mientras muchos niños aún aprenden quiénes son, él ya cargaba el peso de un reino completo. La verdad es que nadie está emocionalmente preparado para gobernar tan temprano. Y cuando el poder llega antes que la madurez, el corazón se vuelve vulnerable. Poder sin identidad es una invitación al desastre, y no es diferente hoy. Hay personas que reciben responsabilidades demasiado pronto. Hijos que se convierten en padres de sus propios padres. Jóvenes que deben sostener la casa. Mujeres que cargan pesos que nadie ve. Cuando la vida te exige más de lo que tienes, el alma se cansa y un corazón cansado toma decisiones peligrosas. Fue en ese ambiente de presiones, expectativas e inmadurez que Manasés empezó a escuchar voces equivocadas. Consejeros con intereses ocultos, personas que vieron en él una oportunidad, influencias que parecían modernas, atractivas y liberadoras. Muchas caídas comienzan así, no por rebeldía, sino por confusión, y él dio un paso que cambiaría todo, no por maldad, sino por falta de dirección. Este es un recordatorio para todos nosotros. Cuando no sabes quién está guiando tu vida, cualquier voz parece consejo. Manasés comenzó a caminar por senderos que jamás deberían mezclarse con un corazón que conoce la verdad. Lo que su padre había derribado con lágrimas y sacrificio,
Él empezó a reconstruir por curiosidad, presión o simplemente por querer experimentar lo nuevo. Así comienzan muchas caídas, no con un gran pecado, sino con una pequeña puerta entreabierta. Y esa puerta, cuando no se cierra a tiempo, se convierte en un portal peligroso. Manasés revivió los lugares altos, permitió prácticas que Dios había prohibido, y el pueblo, confundido, siguió su ejemplo. A veces, el error de un líder afecta a multitudes, el error de un padre afecta a hijos, el error de uno afecta a todos alrededor. Ese es el peso de la influencia. En la vida real también pasa así. Basta una decisión impulsiva para cambiar toda una historia. Un mensaje, una amistad equivocada, una curiosidad inocente y de repente lo que antes era claro empieza a nublarse. Las tinieblas nunca entran de golpe, entran rápido, pero siempre empiezan pequeñas, y fue ese primer desvío el que comenzó a hundir a Manasés. Lo que comenzó como un pequeño desvío se transformó en un río de idolatría que inundó a Judá. Los altares paganos se levantaron otra vez, los cultos prohibidos regresaron, y el corazón de la nación empezó a alejarse de Dios. Manasés, ahora más adulto, más confiado y más ciego, continuó profundizando en prácticas que destruían el espíritu del pueblo. Es como cuando una mala decisión se convierte en hábito, y un hábito se convierte en estilo de vida. El pecado nunca se queda estático, siempre avanza, siempre exige más, siempre busca reemplazar la luz que una vez iluminó. Y mientras Manasés seguía abriendo puertas, Judá iba muriendo por dentro, lentamente, sin darse cuenta. La Biblia describe cómo hasta el templo fue contaminado. El lugar que debía ser un refugio se convirtió en un escenario de confusión. Así también sucede hoy. Cuando el corazón se aleja de Dios, lo sagrado se vuelve común y lo común se vuelve más atractivo que lo eterno. Y la oscuridad, cuando no se confronta, termina definiendo el ambiente de toda una vida. Con el tiempo, la rebeldía de Manasés ya no afectaba solo templos y ciudades. Ahora tocaba lo más profundo, su propia familia. El rey cometió actos que jamás deberían haberse pronunciado en Israel. Sacrificios que rasgaron la historia de Judá y dejaron heridas que durarían generaciones. Fue el punto más oscuro de su reinado. Profanó su propia sangre. Y esa es una verdad dura. Cuando un corazón se pierde, no se pierde solo, arrastra consigo a quienes ama. ¿Cuántas familias hoy sufren heridas emocionales, rupturas, traiciones y silencios que comenzaron con una mala decisión de alguien que nunca imaginó causar tanto daño? Así es la naturaleza del pecado. Promete libertad, pero entrega cadenas. Manasés había cruzado un límite profundo. Desde el cielo, Dios envió profetas, advertencias, llamados, señales. Pero cuando el corazón se endurece, hasta la verdad más clara parece ruido. Muchas personas viven hoy igual, escuchan consejos, alertas, palabras, pero continúan avanzando hacia el abismo, hasta que la consecuencia llega, y llega fuerte. Dios no se quedó en silencio ante la oscuridad de Manasés, envió profetas, voces de advertencia, llamados llenos de amor y firmeza. Era como si Dios dijera, aún puedes volver, aún hay tiempo, aún existe salida. Pero Manasés ya no escuchaba. La idolatría había cerrado sus oídos y endurecido su corazón. Y cuando el corazón se cierra, la destrucción se acerca. Los mensajes eran claros. Jerusalén sería limpiada como un plato volteado, las murallas caerían, el pueblo sufriría. Pero Manasés ignoró todo, como quien cree que la advertencia es exageración. La soberbia es así. Hace sentir invencible a quien está al borde del precipicio, y cada palabra ignorada era un paso más hacia el juicio, hasta que llegó la consecuencia.
Los asirios invadieron Judá, derribaron defensas y tomaron a Manasés como prisionero con garfios de hierro. La humillación fue brutal, pero a veces Dios permite que toquemos el fondo no para destruirnos, sino para quebrantar nuestro orgullo. Porque hay prisiones que abren los ojos mejor que cualquier sermón. Manasés, encadenado, herido y arrastrado por las calles, finalmente enfrentó el resultado de décadas de rebeldía. En Babilonia ya no era rey, no tenía trono, ni amigos, ni altares, ni ídolos, solo oscuridad, silencio y un corazón vacío. Es allí, cuando todo se derrumba, donde el alma escucha lo que ignoró durante años. Es en el fondo donde muchos descubren a Dios, no en los palacios, sino en las prisiones emocionales, no en los días de gloria, sino en los días de lágrimas. Manasés llegó a ese lugar donde el orgullo no puede sostener a nadie, donde la soberbia se rompe como un vaso frágil. Y allí, por primera vez, levantó la mirada hacia lo alto. Tal vez tú también hayas vivido algo así. Un momento en que todo cayó de repente y pensaste que Dios se había ido, pero en el fondo del pozo sucede algo sagrado. El alma se detiene y finalmente escucha. Y fue allí donde Manasés comenzó a cambiar. En la oscuridad de Babilonia, Manasés hizo lo único que nunca había hecho sinceramente: oró. No como un rey, no como un religioso, no como alguien que quiere negociar. Oró como un hombre quebrantado. Su clamor fue real, profundo, desesperado. Y ese tipo de oración, Dios nunca la rechaza. La Biblia dice que se humilló grandemente. No fue una oración bonita, fue una oración rota, igual que la tuya, cuando oras cansado, llorando, sin entender nada. Y aún así, Dios escucha. Dios no responde al orgullo, pero siempre responde a la sinceridad. Y cuando Manasés abrió el alma, Dios hizo lo que nadie esperaba: lo escuchó. Allí, en tierra enemiga, Dios se acercó a quien lo había ignorado por décadas. Así es la gracia: sorprende, alcanza, levanta. Cuando Dios escuchó a Manasés, algo ocurrió en el mundo espiritual. El juicio que parecía definitivo se detuvo. Las cadenas que lo oprimían cedieron, y de forma milagrosa, los asirios lo liberaron. Un rey que merecía morir fue devuelto a su casa. Eso es gracia, recibir lo que no merecemos. El regreso de Manasés a Jerusalén sorprendió a todos. Aquel hombre ya no era el tirano endurecido, era alguien marcado por el exilio, pero transformado por la misericordia. Cuando volvió a pisar su ciudad, ya no caminaba con soberbia, caminaba con temor y humildad. Así es cuando Dios restaura a alguien. El exterior puede parecer igual, pero la mirada cambia, la voz cambia, el corazón cambia. Quien realmente encuentra a Dios jamás vuelve igual. De regreso al trono, Manasés inició algo que pocos imaginaban: reconstruir lo que él mismo había destruido. Derribó ídolos, limpió el templo, restauró altares y ordenó que Judá adorara solo a Dios. No podía borrar el pasado, pero podía elegir un nuevo futuro. Y así sucede en la vida. No podemos volver atrás y deshacer errores, pero podemos elegir un camino distinto hoy: una llamada, una disculpa, una decisión nueva, un paso de humildad. Todo eso reconstruye historias. La restauración es lenta, pero es real. Y cada acto de Manasés mostraba esa transformación. El pueblo observaba. Algunos no creían, otros tenían miedo, otros lloraban, pero la verdad era clara: Dios había cambiado a ese hombre por dentro. Cuando Dios toca a alguien, el fruto se nota. Aunque Manasés cambió, había heridas profundas en Judá que tardarían generaciones en sanar. Algunos aún sacrificaban en los lugares altos. Algunas costumbres equivocadas seguían vivas. Y eso nos recuerda una verdad dura: Dios perdona al instante,
pero las consecuencias tardan en desaparecer. Aún así, Manasés terminó su vida en paz. Murió más humilde de lo que comenzó, más sensible, más sabio. Dios le permitió descansar, no como un héroe, sino como alguien transformado por la gracia. Y esa verdad cura. Nadie está demasiado lejos como para no ser restaurado. Su vida se convirtió en un recordatorio eterno de que el arrepentimiento cambia destinos, pero también enseña que cada decisión importa. Cada elección abre puertas hacia la luz o hacia las tinieblas. La vida de Manasés es una mezcla de advertencia y esperanza. Advertencia, porque sus decisiones destruyeron lo que su padre había construido. Esperanza, porque incluso después de tanta oscuridad, Dios lo escuchó cuando se humilló. Eso revela el corazón de Dios, justo, pero lleno de misericordia. Tal vez tú también estés viviendo un regreso. Tal vez estés intentando reconstruir tu fe, tu hogar, tu paz, después de decisiones difíciles. La historia de Manasés te susurra: nunca es tarde cuando hay sinceridad. Dios todavía te escucha. El versículo que resume esta verdad es Dos Crónicas 33:13. Él oró y Dios se compadeció de él, escuchó su súplica y lo restauró. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: Señor, abre mis ojos para elegir la luz. Eso no es solo interacción, es fe en movimiento. Suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas reciban esta palabra de restauración. Así como Dios restauró a Manasés, Él también está escribiendo un nuevo capítulo para ti.